¿Cuál ley fue abolida? Buena pregunta. ¿La de Dios o la de Moisés? ¿Cuál de las dos? Y alguno me dirá, bueno, hermano Oliver, pero ¿acaso no es lo mismo? Dirá un hermano católico, y es que existen dos leyes. Dirá un hermano evangélico, ambas leyes son la misma cosa. Realmente no. Y entonces hacemos la pregunta, porque la Biblia dice que una de estas leyes cesó y fue abolida, pero encontramos, y hoy vamos a demostrar que hay dos leyes muy diferentes la una de la otra, y la pregunta clave es, ¿cuál ley fue abolida? ¿La de Dios o la de Moisés? De antemano ustedes ya conocen nuestro sistema. Con un clic simplemente me paso al chat, les pregunto cómo vamos hasta aquí, vemos cómo va el tema, ustedes me hacen alguna consulta, pueden compartir alguna información, yo estoy atento de mantener el programa interactivo, ¿ok? Mirar si me estoy explicando bien. Y nuevamente con un clic me paso directamente a la presentación de la tarde de hoy. Presentación disponible en patreon.com/Corona Studio. Gracias por compartir el tema de hoy. Importantísimo que nosotros compartamos estos temas con todos nuestros hermanos, amigos y sobre todo teniendo la guía de estudio disponible para que usted lo pueda predicar en su iglesia o en su grupo pequeño. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Querido Padre, quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy abrimos tu palabra en libertad para estudiarla al mundo entero. Bendice a todo aquel que escuche este mensaje. Permite que pueda calar en su corazón y que tu Espíritu Santo pueda guiarlo al entendimiento de tu palabra. Bendícenos a todos, bendice los sistemas. Gracias, Señor, porque nunca nos faltas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a tener un tema sumamente interesante. ¿Cuál ley fue abolida? Este es un tema que ni los hermanos católicos ni mis hermanos evangélicos debería perderse, y menos los adventistas. Por esa razón, insisto, ya compartió el tema, tiene que compartirlo, este tema tiene que ser escuchado. Es importante, es un santo y seña para nosotros los adventistas del séptimo día. Quiero iniciar con nuestro texto base, al cual yo voy a volver más adelante en el estudio. Y miren este texto que se halla en Deuteronomio capítulo 31, verso 26. De antemano, todas las imágenes que ustedes vean donde esté el arca, la ley de Dios, las hemos creado en nuestro sistema 3D, con nuestros equipos, para de esta manera nosotros poder recrear lo mejor posible lo que usted está mirando en la pantalla. Así que si usted lo llega a ver en otro lugar es porque lo tomaron de Corona Studio, lógicamente, ¿no? Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 31, verso 26. Tomad este libro de la ley. Aquí se lo pongo en pantalla, está enrolladito acá. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Noten que tenemos un texto bíblico muy claro. Tomen el libro de la ley. Estoy colocando un grupo de pergaminos, porque así se escribía en ese tiempo, al lado del arca, porque la escritura dice, y ponedlo al lado del arca del pacto, no adentro, al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Y hay otro detalle que hoy no voy a tener tiempo de estudiarlo, pero sería un tema maravilloso. Y esté allí por testigo contra ti. Solamente esa frase es para tener uno o dos temas y dar una explicación clara de qué significa que esta ley estaría como testigo en contra del pueblo que de antemano fue llamado a observarla. Ahora bien, qué interesante, ¿no? Tenemos el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, que estaba en el tabernáculo de reunión. Tenemos este arca que era hecha de oro puro, con dos querubines grabados en su propiciatorio. Adentro el arca contenía algunas cosas que ya vamos a ver, pero la orden que Dios le dio a Moisés y que Moisés le dio al pueblo fue que no colocaran el libro de esta ley dentro del arca, sino que la colocaran al lado del arca. ¿Ok?
del arca de Jehová. Y tenemos que entender un poquitico o un poquito en sí cómo es eso de que hay dos leyes. Y la manera de entenderlo no es difícil realmente. Y lo primero que quiero destacar es el hecho de que cada ley tenía una función y tiene una función diferente. Por eso son dos, distintas la una de la otra, ¿ok? Muy distintas la una de la otra. Tenemos la ley de Dios, por un lado, y tenemos la ley de Moisés o ceremonial por el otro, que es el libro que recibe Moisés la orden y Moisés la transfiere. Colóquenlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Ahora, yo quiero comenzar a diferenciar estas leyes porque yo he escuchado predicadores evangélicos, pastores evangélicos que dicen que eso no es así, que era una sola. Pero eso es mentira, eso no es correcto. La Biblia claramente dice que son dos bien diferentes, ¿ok? Los católicos muy poco hablan de esto porque no conocen, no se quieren meter allí a lo hondo porque desconocen de eso. Y quizá como no saben nadar en este sentido teológico, prefieren estar más en la orilla. Pero a nuestros hermanos evangélicos sí les gusta meterse a lo profundo del mar y el problema es que muchas veces lo que están presentando no está en armonía con la Escritura. Ahora, quiero comenzar a diferenciar una ley de la otra, la ley de Dios con la de Moisés. Y voy a comenzar con la ley de Dios, los 10 mandamientos del cual les hablé la semana pasada, mejor dicho, el martes pasado. Les presenté un tema completo, ustedes los pueden buscar en internet y mirarlo y así estar claros en cuanto a qué son los 10 mandamientos. Funciones de los 10 mandamientos, clave. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, verso 20. El apóstol Pablo hablando, como siempre, un gran teólogo y hablando con mucha claridad. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiero decirle algo que es importante y que usted debe conocer. Usualmente, los patriarcas y profetas, cuando hablan de la ley, más que todo en el Antiguo Testamento, a la ley se diferenciaba a través de términos o adjetivos o cualidades. Por ejemplo, cuando se hablaba de la ley de Dios, los 10 mandamientos se le llamaba a los 10 mandamientos la ley de Dios. Y cuando se hablaba sobre la ley ceremonial, se decía ordenanzas o ley ceremonial. Pero en el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, muchas veces habla de ambas leyes, pero no aclara de cuál está hablando. Solo el contexto nos puede indicar con claridad a cuál se refiere. Entonces, noten, aquí él está hablando por la referencia y el contexto sobre los 10 mandamientos. ¿Ok? No olvide que estoy hablando sobre la función o las funciones de los 10 mandamientos. Y Pablo dice que por medio de la ley, los 10 mandamientos en este caso, es el conocimiento del pecado. ¿Cómo yo sé que eso es así? Porque entonces yo puedo entender, óyeme, entonces la ley de Dios tiene como fin, como función, mostrar el pecado. Y eso es correcto. De hecho, yo se los he dicho en múltiples ocasiones, muchas veces. En 1 de Juan capítulo 3, verso 4, se define qué es el pecado. Y dice claramente, todo aquel que comete pecado, la palabra griega, hamartía, que es errar al blanco, porque el blanco representa el amor de Dios. Recuerde que el tema del martes, le presenté que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando usted erra al blanco, es que no está imitando el carácter de Dios. Entonces dice, todo aquel que comete pecado, que comete una hamartía, errar al blanco, infringe también la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si yo le pregunto a Dios, ¿cuál es la función de los 10 mandamientos en relación a el pecado? Simplemente Dios me va a decir, Oliver, la ley de Dios muestra el pecado. Esa es su función. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es que yo conozco que he pecado. Y
lógicamente, nosotros cuando quebrantamos la ley, pecamos, hacemos jamartía, ¿ok? Erramos al blanco. Mire cómo Pablo lo presenta de una manera mucho más enfática en Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? Pregunta Pablo. ¿La ley es pecado? La ley es mala, dice Pablo. En ninguna manera. No, la ley no tiene la culpa. La ley es como un espejo, mis hermanos. De hecho, Santiago la compara con un espejo. Y lo que se refleja allí en la ley es el carácter de Dios. Entonces, el hecho de que usted se mire en el espejo y se vea despeinado, mal vestido, la culpa no es del espejo. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, claramente, yo puedo definir que la función de los 10 mandamientos es dar a conocer el pecado. ¿Por qué? Porque a través de ellos es que yo sé qué es lo que Dios quiere. Y por supuesto, la función de la ley de Dios, los 10 mandamientos, es mostrar el pecado. Amén. Pablo lo dice clarito. Porque tampoco conociera la codicia, el 10º mandamiento, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, vamos a mirar esto claro. No quiero que tengan ninguna duda. La función de los 10 mandamientos, que es un reflejo del carácter de Dios, es mostrar el pecado. A través de esa ley, yo sé si yo he robado, mentido, o he quebrantado el sábado, o tengo ídolos, o deshonro a mis padres. Es la ley de Dios la que se encarga de esto. ¿Ok? Yo creo que este punto es un santo y seña para nosotros, pero tenemos que estar claros en cuanto a eso. Ahora bien, hay un punto que quiero destacar, importante, para que usted mire la diferencia, porque ahora ya estoy a punto de hablar de la otra ley. Fíjese algo que hace a esta ley especial, los 10 mandamientos. Y es el lugar donde Dios los colocó, o donde Dios dio orden que fuera colocado justamente su santa ley, o que fueran colocados esos 10 mandamientos. Dios dio una orden clara que se repite vez tras vez en toda la Escritura. Lo que usted está viendo en pantalla es otra imagen que hicimos aquí en nuestros estudios, donde usted ve el arca del pacto de Dios, hecha de oro puro, ¿ok? Con 2 querubines labrados sobre el propiciatorio, que es la tapa, con un ala cubren la gloria de Dios y con la otra apuntan hacia arriba, indicando la santidad divina. Y ahora mire donde Dios mandó a colocar las tablas de la ley. Dice Éxodo 40:20, voy a usar la versión católica, Dios habla hoy. Después, Moisés tomó las tablas de la ley y las puso en el arca del pacto. ¿Dónde puso Moisés las tablas de la ley? En el arca del pacto, adentro del arca. Nuevamente otra imagen que es la misma, lo único que abrimos la tapa y entonces se ve los 10 mandamientos colocados adentro del arca del pacto. De hecho, estaba colocado uno arriba del otro. Lo hemos colocado así para que se vean y para que de alguna manera educativa nosotros podamos tener la imagen, pero estaba colocado una tabla sobre la otra. Mire dónde la mandó a colocar Dios: adentro. Los 10 mandamientos que como función nos muestran qué es el pecado. Voy a citar otro texto, Éxodo 25:21. Nuevamente estoy usando la versión católica. Un abrazo a mis hermanos católicos, porque es una versión excelente, la versión Dios habla hoy y la Nueva Jerusalén. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar, los 10 mandamientos. Si usted lee el contexto directo, Éxodo 25:21, eran los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Ahora, quiero ratificar eso usando el Nuevo Testamento, para que usted vea que toda la Biblia es un hilo de oro que va solita entretejiéndose con el Espíritu Santo que va haciendo la costura. Y ahora voy a citar al apóstol Pablo. Si usted busca en su Biblia,
Hebreos, quizá diga que el autor es desconocido, pero la mayoría de los teólogos concuerdan que por la manera en que fue escrito esta carta es el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 9, versos 3 y 4. Tras el segundo velo, que es el lugar santísimo, porque cuando uno entraba al tabernáculo, primero entraba al santo, donde habían 3 muebles, y luego entrabas a la última habitación, que era el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Es el mismo arca donde Dios dijo, coloquen la ley. En la que estaba una urna de oro que contenía, mire lo que contenía la urna de oro, que era el maná en el lugar santísimo. La vara de Aarón, el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. O sea que no tenemos la menor duda que Dios ordenó los 10 mandamientos. Esta ley nos muestra qué es el pecado, es su función. Pablo lo dice clarito, yo no conociera qué es el pecado sin la ley. Y de una orden, colóquenlo dentro del arca. Quiero que coloquen las tablas adentro. Ahora bien, yo le pregunto a mi gente, yo creo que esto está claro para nosotros. Esto para nosotros es un santo y seña. Nosotros deberíamos estar más que claros en cuanto a la función de los 10 mandamientos, que no es nada del otro mundo. Su función es mostrar qué es el pecado. Si yo robo, los 10 mandamientos me dicen, mira, Oliver, tú cometiste un pecado. Si yo cometo homicidio, cometiste un pecado. Si yo cometo adulterio, cometiste un pecado. Si yo tengo ídolos, estás cometiendo pecado. Clarito. ¿Y dónde mandó a Dios colocar esta santa ley? Las 2 tablas del pacto dentro del arca en el lugar santísimo. Pero ahora voy a demostrar que había otra ley. No son las mismas. Así que mis hermanos evangélicos a despertarse y mis hermanos adventistas a tomar nota o unirse a patreon.com/coronaestudio y descargar este tema para presentarlo. Sueno el redoble y ahora vamos a ver que hay otra orden, y es colocar al lado del arca, no adentro, un libro al cual llaman el libro de la ley. No adentro, al lado. Y es el texto que utilizamos al inicio del tema de hoy. Deuteronomio capítulo 31, verso 26 dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. No adentro. Noten que a diferencia, los 10 mandamientos dice, ponlos dentro. Clarito, ponlos adentro. Mientras que el libro de la ley dice, no, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Por eso, nuevamente, hicimos la imagen y entonces colocamos el arca del pacto, está en el lugar santísimo, pero a diferencia de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, este libro de la ley está a un lado, no adentro. Ya ahí hay una diferencia notable, pero ahora voy a ir a otra diferencia. Vimos que la función de los 10 mandamientos es mostrar el pecado. Entonces yo pregunto inmediatamente, esta ley está al lado, ¿será que tiene una función diferente? ¿Será que es una ley distinta? Claro que sí. Tiene una función totalmente diferente a los 10 mandamientos. Y miren la cita que voy a leer que se halla en Gálatas capítulo 3, verso 19, que personalmente es una de las mejores citas que da la Escritura para mostrar cuál era la función de esta ley ceremonial o de ordenanzas, o que también se le llama ley de Moisés. Gálatas 3:19. Pablo pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Yo les dije que tenemos que ser cuidadosos a la hora de leer, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo habla de la ley, porque él no dice exactamente si está hablando de la de los 10 mandamientos o de la de las ordenanzas y las ceremonias. Lo único que nos puede definir eso es el contexto inmediato.
Entonces Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? Ya vimos que la primera, que son los 10 mandamientos que van dentro del arca, muestran el pecado. Simplemente tú te miras en ese espejo y el espejo te dice, tú has cometido este pecado y has cometido este pecado. Pero vamos a mirar para qué sirve esta segunda ley que estaba afuera del arca a un lado. ¿Para qué sirve? Noten lo que dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones. Esto es interesante, porque esta ley vino posterior al pecado. ¿Cómo, hermano Oliver? Sí. Porque si ustedes notan, Pablo está respondiendo, ¿para qué sirve la ley? Y él responde, bueno, la ley fue añadida a causa, como consecuencia del pecado. Pero no olvide que la ley de Dios es la que muestra el pecado. Amén. O sea, la ley de Dios muestra el pecado y esta ley vino como consecuencia o a causa del pecado. Y noten otro detalle interesante, que esta ley tenía un punto de caducidad hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea que la ley tendría un tiempo de duración. Vino, atención con lo que estoy diciendo, vino como consecuencia o a causa de las transgresiones o del pecado, o sea, posterior al pecado, mientras que una mostró el pecado, lo vimos en Génesis capítulo número 3, como claramente Eva codició, esa es la ley de Dios. Entonces entra en vigor esta ley como consecuencia del pecado y tiene un hasta. Tiene un punto de caducidad hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente es Cristo. O sea que esta ley tiene una relación muy especial con Cristo y Cristo haría algo que la ley definitivamente diría, bueno, ya cumplí con mi objetivo, ya ha caducado lo que estaba haciendo. Y ahora quiero que noten otro detalle que también presenta Pablo al hablarnos de esta ley, y es la siguiente frase: y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí hay otro detalle a mi favor, y es que la ley de los 10 mandamientos no fue ordenada por medio de ángeles, fue el Dios mismo quien la proclamó, y lo vamos a ver en minutos. ¿Ok? No hubo un mediador. El pueblo oyó los 10 mandamientos y cuando lo oyó tuvo miedo y le dijo a Moisés, mira, de aquí en adelante, una vez que Dios proclamó sus 10 mandamientos, de aquí en adelante acércate tú y habla con Dios y dinos tú qué hacer. O sea que esta ley es distinta. Vino a causa de las transgresiones posterior al pecado, tenía un tiempo de caducidad hasta que viniese la simiente que era Cristo, y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador que fue Moisés. Muy diferente a la ley de Dios que mostró que es el pecado, que además vamos a mirar que no tiene punto de caducidad, que Dios proclamó y que Dios mismo se le entregó a Moisés para que la metieran dentro del arca. Pero voy a dar más detalles en cuanto a las funciones de esta ley. ¿Para qué sirve? Porque Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? Está dando características, pero yo voy a añadir algunas más, citando otros textos de Pablo. Hebreos capítulo 10, verso 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esta ley, escúchame bien lo que le voy a decir, estaba asociada a resolver el problema del pecado. Voy a repetir eso porque es clave. Esta ley que estaba en un libro y que Dios dijo, colócala al lado del arca acá, y que vino a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente y fue entregada por ángeles en manos de un mediador, ¿ok? Además de todo eso, tenía una función muy especial y era buscar la solución al pecado. Pero Pablo dice que aunque día tras día estaban ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, nunca podían quitar los pecados.
Oye, una cosa increíble, ¿no? Pero está íntimamente asociada. Y ya estamos entendiendo para qué sirve esta ley. Mientras la ley de Dios, los 10 mandamientos, muestran el pecado, esta ley que estaba al lado, que estaba escrita en un libro, muestra la solución o mostraba cómo solucionar el problema del pecado. De hecho, Pablo lo amplía. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, verso 17, hablando de esta ley escrita en el libro, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, esta ley era una sombra que apuntaba a la misión del Mesías. ¡Qué interesante! Mientras que los 10 mandamientos, escúchame bien, mientras que los 10 mandamientos representan el carácter de Dios, mientras que los 10 mandamientos muestran el pecado, esta ley venía como una sombra para, de alguna u otra forma, enseñar a la iglesia qué vendría a ser el Mesías para resolver el problema del pecado. ¿Por qué? Porque esta ley era una sombra de Cristo, pero el cuerpo realmente era de Cristo. Y entonces, como imagen, miren la referencia. Estoy colocando acá como referencia una cruz y como referencia estoy colocando un cordero. ¿Por qué? Porque esta ley buscaba solucionar el problema del pecado a través de la obra de Cristo. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿cuál entonces sería la función de esta ley? Ya vimos que Pablo preguntó para qué y dice: fue añadida a causa del pecado. Tenía un asta, un tiempo de caducidad. Fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Además, por más que se hacían ceremonias y ministraban día a día, no podía quitar el pecado, pero de alguna manera guiaba. Además, era una sombra esta ley, pero el cuerpo era de Cristo, o sea, de alguna manera anunciaba lo que realmente el Mesías vendría a ser. Ahora, yo se la voy a definir marcando las diferencias. Miren esto y háganle una foto a esta imagen. Mientras la ley de Dios muestra el pecado, la ley ceremonial mostraba, atención porque estoy usando un verbo pasado, en pasado. Su conjugación está en pasado, no en presente ni en futuro. Noten la diferencia. Mientras la ley de Dios muestra, eso es constante, ¿ok? No caduca. Muestra el pecado. La ley ceremonial, en un verbo que se conjuga en pasado, mostraba la solución del pecado, o sea, a Cristo. Entonces tenemos los 10 mandamientos que van dentro del arca, que Dios ordenó delante del pueblo y le dijo a Moisés: colócalos dentro del arca. Y es la ley de Dios, los 10 mandamientos, que muestra el pecado. Pero por otro lado tenemos una ley ceremonial de ordenanzas que muestran o mostraban en pasado la solución del pecado. Y esa ley tenía que ver con sacrificios. Levítico habla y explica todo. Tenía que ver con sacrificios, tenía que ver con calendarios litúrgicos de 7 meses, tenía que ver con fiestas que eran 7, tenían que ver con panes, con vino sin fermentar, tenían que ver con ritos, tenía que ver con días de reposo. O sea, tenía una estructura tremenda. Y el fin de esta ley era apuntar a Cristo como la solución del pecado. Por eso Pablo dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, claramente son 2 leyes diferentes, mis hermanos. Yo estoy viendo clarito que son 2 leyes diferentes. 2 leyes diferentes. De hecho, el apóstol Pablo dice que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo, fue el tutor. Ese ayo, no lo coloco porque tengo tantos textos. Yo podía pasar toda la tarde aquí citando textos, hermanos, pero no podemos porque tenemos el tiempo en contra. Pablo dice que la ley, hablando de la ley ceremonial,
fue nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. De alguna u otra forma, tiene una relación muy especial con el hecho de prepararnos, enseñarnos, educarnos, la ley ceremonial, para entender la obra que venía a hacer el Mesías. Muchas personas me dicen, hermano Oliver, ¿por qué en la Escritura hay tantos sacrificios? ¿Por qué en el Antiguo Testamento era sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, altar tras altar, templo tras templo? ¿Por qué, hermano Oliver? Justamente es la ley de ordenanzas ceremoniales que manejaba todo este sistema complejo, donde el fin que buscaba Dios era preparar al pueblo para recibir al Mesías, que daría la vida para salvar a la raza humana. Amén. Mientras que la ley de Dios, como dice Inés, es la ley moral, ¿ok? Los 10 mandamientos que muestran qué es el pecado. Sencillo, fácil, no se necesita la sabiduría de Salomón. Ahora bien, hay diferencias mucho más duras, más claras y directas en cuanto a la ley de Dios, los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Claro que sí. Voy a sonar el redoble y voy a pasar directamente a estas diferencias. Yo quiero que preste mucha atención y esté atento, porque aquí usted va a notar que las diferencias son abrumadoras. Usted que es hermano católico, preste atención, son 2 leyes diferentes. Una es una ley moral, muestra el carácter de Dios. Si la faltamos, ofendemos a Dios o a nuestro prójimo y eso es pecado, los 10 mandamientos. Y por otro lado tenemos la ley ceremonial o de ordenanzas, ¿ok? Un complejo sistema de ritos y ceremonias que apuntaban a la solución del pecado, que es Cristo. Pero ¿qué diferencias aún más profundas tienen los 10 mandamientos y esta ley llamada ley ceremonial de ordenanzas, o de Moisés también se le llama? Bueno, voy a comenzar por ejemplo. Voy a comenzar por esta. Miren cómo Cristo habló de los 10 mandamientos. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Aquí Jesús está hablando de los 10 mandamientos. ¿Cómo usted lo sabe, hermano Oliver? Por el contexto de Mateo capítulo 5, Cristo se está refiriendo a los 10 mandamientos. De hecho, más adelante dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Claramente está hablando de los 10 mandamientos. Y Cristo, hablando de los 10 mandamientos, dice, no piensen que yo he venido a abrogar la ley o a los profetas. No se equivoquen. Hermano católico y evangélico, ustedes que dicen que el sábado fue eliminado cuando Cristo murió. Cristo dice que no, que eso no es así, que eso es un error de interpretación. Bueno, más que todos los hermanos evangélicos que piensan eso, porque el católico directamente sabe que el Papa claramente dice, nosotros cambiamos el sábado y punto. No hay nada que estar discutiendo. Pero Cristo, sobre la ley de Dios, dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. Yo no vine a arrancar la ley o a desarmarla como se desarma una carpa y se elimina. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque el hombre no había podido cumplir con la santa ley de Dios. No, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y todos han sido destituidos. Todos, ni uno, dice, hay bueno, ni uno. Entonces Cristo vino para demostrar al universo que sí se puede guardar la ley de Dios. Y vino a cumplirla. Por eso dice la Escritura en Isaías 53 que vivió una vida sin tacha y sin pecado. Por eso todos los símbolos que se manejaban en la ley de Moisés o de las ordenanzas hablaban de un cordero sin tacha, sin defecto, apuntando justamente a la hora perfecta que iba a ser Cristo de guardar la santa ley de Dios y en el estado de santidad y perfección que él tenía, entregar su vida para salvar al ser humano. Amén. Ahí usted nota la diferencia. Cristo vino a cumplir a cabalidad la ley de Dios. Y entonces cuando se enfrentó a los fariseos les dijo,
¿alguno de ustedes demanda de mí pecado? Y ninguno dijo nada. Ninguno dijo nada. Cuando Cristo estuvo con la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron, quedó solo él, porque Cristo nunca pecó. Entonces, si usted nota, Cristo vino a cumplir cada uno de los mandamientos de la ley de Dios para dar una demostración contundente de que con el poder de Dios se puede ser obediente. Pero ahora quiero que noten cómo Cristo habló de la otra ley. Y esto fue cuando se presentó a sus discípulos en Lucas 24:44 y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Fíjense, por un lado él dice, yo vine a cumplir con la ley de Dios, no vine a abrogarla. Pero cuando habla de la ley ceremonial, dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí usted tiene la ley ceremonial, Cristo la conecta directamente a la ley de las ordenanzas. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Pregunto, en la ley de Moisés decía que Cristo tenía que morir un día de la Pascua. Claro, lo decía. La Pascua apuntaba a la muerte del Cordero y estaba en el libro de Moisés. No estaba en los 10 mandamientos. Pregunto, la ley de Moisés decía que Cristo reposaría en la tumba en el día de los panes sin levadura. Claro, se cumplió. Amén, gloria a Dios. Pregunto, la ley de Moisés decía que Cristo resucitaría el día de las primicias, que era otra fiesta. Sí, la ley de Moisés hablaba de la fiesta de las primicias, se cumplió en la vida de Cristo. Perfectamente, era necesario que se cumpliera. Pregunto, la Escritura decía que Cristo era el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Amén. Se cumplió en la vida de Cristo perfectamente. Juan lo vio y le dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos claro, noten la diferencia. Aquí Cristo dice, yo vine a cumplir con lo que exige la ley de Dios, que es obediencia a través del poder de mi Padre, no la vine a abrogar. Mientras que aquí dice, yo vine para que se cumpliese todo lo que está escrito en mí o de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Increíble. Dos funciones totalmente diferentes. En una función, Cristo vino a demostrar que sí es posible obedecer con el favor de Dios, con la gracia de Dios, pero por otro lado, Cristo vino a pagar por nuestros pecados, a cumplir con esa sombra que se veía y que representaba a Cristo, esa sombra que Pablo dice en Colosenses 2:17, que se veía, aparece Cristo y dice, yo soy el que está haciendo la sombra. Porque para que haya una sombra tiene que haber un objeto que se interponga entre la luz y la sombra. Óyeme, son diferencias muy notables. Decir que los 10 mandamientos y la ley de Moisés ceremonial o de las ordenanzas es la misma cosa, es un error terrible a nivel teológico. Muestra ignorancia teológica muy seria. Y le pregunto a mi gente, ¿estamos claros? ¿Estoy siendo claro en la tarde de hoy? Se nota de antemano que tenemos argumentos teológicos contundentes para poder sostener lo que decimos. Totalmente. Y apenas estoy dando algunas diferencias. Pero voy a sonar el redoble. Y me voy a otras diferencias, muy notables, por cierto. Y es el nombre, o con los nombres, o ¿cómo diría yo? La forma en que la Escritura se expresa de cada ley es totalmente distinta. Los 10 mandamientos, imagínense, la ley de Dios, la ley ceremonial, la ley de las ordenanzas, la ley de Moisés, es muy diferente. Voy a presentar, por ejemplo, los títulos o nombres con los cuales la ley de Dios se puede mirar.
Voy a poner solo un ejemplo porque pasaría toda la tarde. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real. ¿Saben que en el griego original, cuando dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, está hablando de una ley que viene de un rey, que representa directamente, según Santiago, a un rey, a un soberano, a alguien que realmente es representado por un reino poderoso. Si en verdad cumplís, noten cómo llama a los 10 mandamientos, la ley real, ese es el nombre que se les da, conforme a la Escritura, y noten cuál es, por si usted tiene alguna duda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero pregunto, esta ley tiene 2 tablas. Esta amarás a Dios sobre todas las cosas y por consiguiente el resultado es que tú puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Se le llama la ley real. Quiero que noten cómo se le llama la ley de Moisés ceremonial. Efesios capítulo 2 verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Oye, qué distinta, ¿no? De una ley real que habla de un rey. Si usted lo busca en el griego original, basilikos, dice en griego original cuando habla de real, basilikos, de un rey, un soberano, principal suprema, perteneciente a un rey, muy diferente a la manera en que Pablo se expresa de la ley, que era sombra de la obra de Cristo. Y Pablo dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Así de sencillo. Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Pero yo voy a avanzar en otra diferencia. Y es cómo fue proclamada cada una. Óyeme, es que son demasiado notorias las diferencias. El que diga que esto es un invento de los adventistas del séptimo día realmente desconoce la Escritura. Porque lo único que estoy haciendo es citando la Biblia y haciendo una comparativa sencilla. Pero ¿sabe qué? Este tema difícilmente usted lo consiga en otra denominación que no sean adventistas del séptimo día. Se lo digo con humildad, no con prepotencia, por la responsabilidad que representa para nosotros proclamar este mensaje. ¿Cómo proclamó Dios los 10 mandamientos a tal nivel que le dijo a Moisés, los metes en el arca de mi pacto? Y Dios se presentaba aquí, mis hermanos, adentro, aquí afuera, entre los querubines, y adentro estaban los 10 mandamientos. ¿Cómo la proclamó Dios? En secreto. Mandó a un secretario, llamó a Moisés y le dijo, deja al pueblo por allá y vente tú que voy a hablar contigo, voy a mandar un ángel para que te ayude. No. Dice Deuteronomio capítulo 4 versos 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Yo imagino ese monte prendido en candela, humeando, con una demostración poderosa por parte del cielo. Todo el universo impresionado. Los ángeles, porque dice, lo vimos el martes, que con él vinieron decenas de millones. Y entonces una escena increíble. Y noten que no hay intermediario, como dice Gálatas 3, hablando de la otra ley, y fue dada en manos de un mediador. No hay intermediario. Habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Verso 13. Y él anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Amén. Oye, fue una proclamación a todo dar, mis hermanos. Por eso cuando a mí me dice alguien, no, hermano Oliver, Dios cambió el sábado por el domingo. ¿Y dónde lo proclamó? ¿Dónde lo proclamó? Porque aquí Dios hizo una proclamación contundente, no solo a la tierra, al universo. Y en el corazón, por ejemplo, de los 10 mandamientos está el cuarto que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces quieren cambiar en el domingo y fue todo así calladito. Nadie dijo nada. No digan nada, no hagan ruido.
no hagan ningún ruido, ¿no? Y busquen por allá con una pinza los 3 pasajes que hay para sostener que Dios cambió su ley. Eso por parte de nuestros hermanos evangélicos, porque en el caso de la Iglesia Católica, que tiene 1.300 millones de seguidores y un poco más, claramente ellos dicen, no, el Papa hizo el cambio. Hermano, esto es serio. O sea, miren la seriedad con la que Dios proclamó su ley para que venga un hombre común y una iglesia que dice tener el poder y diga, vamos a cambiar el sábado por el domingo. Y eso nos muestra que tenemos autoridad, punto. No puede ser. Ahora, noten la diferencia de cómo Dios proclamó los 10 mandamientos y noten ahora de dónde salió la ley de Moisés. La ley ceremonial, la de las ordenanzas, la que apuntaba a la obra de Cristo, la solución del pecado. Levítico 1 y 2 lo dice de una manera sencilla. Llamó Jehová a Moisés. Aquí hay un intermediario. Aquí ya no está el pueblo. Y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Cuando alguno de entre vosotros, y comienza a resaltarle la ley, y Moisés comienza a tomar nota de todo lo que se escribió en el libro, por eso se llama libro de Moisés. Noten, llama un intermediario, le dice, mira, toma nota de lo que yo quiero que ustedes hagan como respuesta al pecado para que ustedes demuestren que tienen fe en aquel que viene, la simiente prometida para cumplir y pagar por vuestros pecados, y entonces comienza a tomar nota y enséñale eso al pueblo. Así sencillito, nada del otro mundo. No hubo alboroto en la montaña, no hubo fuego, no hubo esos relámpagos, esos rayos, esa oscuridad, nada de eso. Fue algo muy, pero muy sencillo. Pregunto, ¿hay marcadas diferencias? Dice Rafael, la iglesia adventista es la única iglesia que predica la verdad y los descubrimientos de Apocalipsis y Daniel, más los libros de Elena de White. Y bueno, mira, yo te digo una cosa, Rafael. La iglesia adventista del séptimo día tiene una gran responsabilidad por la luz que ha recibido. Muy seria responsabilidad. Porque en nuestros hombros está la predicación de este mensaje. No va a encontrar usted este mensaje en ninguna otra iglesia. Comience usted a buscar, a salir. Puede ir a todas, puede ir a la iglesia pentecostal, Luz del Mundo, Pare de Sufrir. Puede ir a la iglesia católica, puede ir a cualquier iglesia ortodoxa. Puede ir directamente a iglesias que tienen conexión con los judíos mesiánicos. No van a conectar las profecías, no van a conectar la doctrina y la enseñanza de la manera que lo conecta o que lo hace la iglesia adventista del séptimo día. ¿Quiere decir que vamos a ser unos arrogantes? Al contrario, vergüenza nos debería dar nosotros querer y predicar es los mensajes que ellos predican, que es lo que está sucediendo. Y guardar estos mensajes debajo de la cama. Eso es lo que nos debería dar vergüenza. Cuidado con eso. Pero les pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hay claras y marcadas diferencias entre los 10 mandamientos y la ley ceremonial? Hermano, demasiadas diferencias. La forma en que fue proclamada, la función de la ley, el nombre o título, ley real a los 10 mandamientos, ley de ordenanzas a la ley ceremonial. Una era una sombra que mostraba cómo Dios solucionaría el pecado, la otra mostraba qué es el pecado. Una representa el carácter de Dios, la otra representaba cómo Dios iba a solucionar el gran problema del pecado y era una sombra. Una es eterna, la otra tenía tiempo de caducidad y eso lo vamos a seguir mirando. Pero voy a seguir compartiendo las diferencias. Sueno el redoble y aparte de la proclamación, que de verdad es demasiado la diferencia, entonces no puede venir el Papa, no pueden venir concilios papales y decir nosotros lo cambiamos. Como que así sí cambiaron, no cambiaron casi nada. No cambiaron casi nada, cambiaron la ley universal de Dios que representa su santo carácter. Óyeme, increíble. Por supuesto, hay diferencias también en quién la escribió. Es una marcada diferencia, porque aquí dentro del arca están los 10 mandamientos, ¿ok? Escritos en tablas de piedra. Noten el material, tablas de piedra,
un material duradero, mientras que esto escrito en pergaminos, el libro de Moisés, la ley de las ordenanzas puesto al lado del arca y por supuesto escrito de una manera diferente. Y vamos a mirar quién escribió los 10 mandamientos. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Por cierto, Cristo dijo, si con el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, y en otro evangelio dice, mas si con el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, o sea que aquí podemos ver la intervención del Espíritu Santo en escribir la santa ley de Dios, que por cierto, dice Moisés, que fueron letras de fuego. Qué coincidencia que es el mismo fuego que apareció sobre la cabeza de los discípulos el día del Pentecostés. Qué coincidencia, el Pentecostés también aparece en el libro de Moisés y apuntaba a la obra de Cristo, porque la obra no ha terminado, continúa. Pero noten la diferencia. Le escribió Dios con su dedo en tablas de piedra. No fue que buscó a un tercero, como me dijo una vez un pastor evangélico, ustedes hacen una laraca por esa ley y Moisés la quebró y luego Moisés mismo la escribió. Y le dije, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Usted es pastor de qué iglesia? Y le dije, ¿usted no ha leído cuando Dios le dice a Moisés, tráeme nuevamente, lábrame 2 tablas de piedras como las primeras y escribiré las palabras así como en las primeras? Dios mismo se dio la tarea de hacerlo siempre. Es con su dedo que fue escrito. No cabe la menor duda. A diferencia, Deuteronomio 31, 24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Oye, la diferencia es abismal. Hermano evangélico, hermano católico, por favor, revise estos textos. La diferencia es abismal. Fue Moisés que se sentó porque Dios le dijo, mira Moisés, escribe, mira, háblale a los hijos de Israel y diles, anota allí cómo van a celebrar mis fiestas, porque esas fiestas apuntan a mi hijo que viene a salvarlo. Explícales a ellos cómo debe ser el cordero, que no me traigan corderos que le falte una patica o que vengan enfermos, porque yo voy a mandar lo mejor que tengo. Deja todo bien asentado en ese libro. Hazlo tú. Ya yo hice mi trabajo, que era escribir mi santa ley. Delante del pueblo la proclamé con fuego, con letras de fuego. Di una exhibición de mi poder para que entiendan que yo soy santo. Pero te dejo a ti el trabajo de escribir esa ley. Por eso Cristo la llama ley de Moisés. Porque quien se encargó de escribirla fue Moisés. Y por supuesto contiene, incluyendo los 5 primeros libros de la Biblia, contiene toda esa información porque son el Pentateuco. De hecho, le cuento algo. Cuando un rey recibía el reino en Israel, como tarea, la Escritura dice que tenía que escribir este libro a mano, una copia para él. Imagínense lo que Dios ordenaba. Mire lo sabio que es Dios. ¿Por qué? Porque al escribir una copia, el rey era testigo de que tenía que hacer las cosas conforme a lo que Dios le dijo a Moisés y que Moisés escribió. Ya no cabe la menor duda. Son 2 leyes distintas. Distintas en función, distintas en título, distintas en características, distintas en proclamación, distintas en escritura, distintas en material en el cual fue escrito. Estaban en un lugar distinto, una dentro del arca y la otra al lado. Clarito, clarito. Pero yo voy a continuar, porque ahora voy a hablar sobre la cualidad. Y usted dirá, hermano, ¿cómo cualidad? Sí, porque la ley de Dios tiene una cualidad o siempre tiene una cualidad distinta a la ley de las ordenanzas y de las ceremonias. Tienen cualidades diferentes. Mire la cualidad de los 10 mandamientos, la característica principal de los 10 mandamientos. Salmo 19:7. La ley de Jehová, está hablando de los 10 mandamientos, porque si no dijera la ley de Moisés o la ley ceremonial,
o de las ordenanzas, cuando usted lee la ley de Jehová, siempre está hablando de los 10 mandamientos. Es perfecta. Mire la cualidad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Porque cuando una persona se acerca a Dios y le dice a Dios: Señor, dame tu espíritu que escribió la santa ley con letras de fuego, en tablas de piedra, dame ese espíritu para que escriba esa tu ley en mi corazón, para que yo ande conforme a ti, para que yo imite tu carácter. Entonces mire la cualidad. La ley de Jehová es perfecta. Bueno, usted no va a hallar algo más perfecto que eso. Por eso yo dije en el tema anterior del martes que en 10 mandamientos Dios presentó una ley universal que se aplica para todo y en todo lugar y en todo tiempo. Mientras que aquí los hombres se viven peleando haciendo leyes que no sirven para nada. La ley de Jehová es perfecta. Y cuando alguien se coloca bajo la gracia del Espíritu Santo, la tutoría del Espíritu Santo convierte el alma. La persona es feliz, llena de paz. La persona vive una vida santa, perfecta, tranquila. Imita el carácter santo de Dios. Qué cualidad tan hermosa, ¿verdad? Una cualidad maravillosa. Pero ahora yo quiero que noten la diferencia con lo que podía ser la otra ley. Porque la otra ley realmente era una forma de manifestar la fe, pero no tenía el poder de resolver realmente el problema. Si no venía, ¿quién tenía que resolverlo? Y miren lo que dice Hebreos 7:19 de la otra ley. Pues nada perfeccionó la ley. O sea, cuando entró el tema de las ordenanzas, de los sacrificios, el pueblo comenzó a hacerlo pensando que haciendo esas cosas ellos iban a tener un carácter santo y perfecto. Malinterpretaron, creyeron que haciendo eso ellos lograrían tener un carácter perfecto. No, eso simplemente era un símbolo del que vendría, una sombra del que vendría. Simplemente era una manifestación de fe, pero lo que realmente puede transformar a la persona es que el Espíritu Santo te lleve a vivir una vida convertida basándote en la ley de Jehová, que es perfecta. Entonces, para nada perfeccionó la ley y de introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nada perfeccionó esa ley. Simplemente su función era mostrar a Jesús, mostrar que vendría un Salvador y que ese Salvador daría su vida por el mundo. O sea, las cualidades de cada una son diferentes, ¿ok? Las características, sin duda, son diferentes. Una te lleva a tener una vida perfecta, mientras que la otra, de una manera muy sencilla, educativa, Dios la creó para dirigir la fe del pueblo al Mesías. Pero noten cómo el pueblo se agarró para donde no era. Y entonces llegó un momento que Dios dice: ya yo estoy cansado de su sacrificio. Estoy cansado de que se me celebren lunas nuevas y todas las fiestas que me celebran. Estoy cansado porque no lo hacen con un corazón genuino. Ustedes creen que haciendo eso yo soy feliz. No, yo soy feliz si ustedes guardan mis mandamientos, mi santa ley que es perfecta. Eso es lo que me hace feliz. No haciéndome fiestas y celebrándome lunas, porque eso estaba todo escrito en el libro de Moisés. No, y ellos pensaron que haciendo eso iban a ser santos y perfectos. No, al contrario, si hubiesen sido santos y perfectos, no hubiese habido necesidad de buscar una solución para el pecado. Por eso la cualidad de la ley de Dios es perfecta. De hecho, estamos estudiando el libro de los Salmos. Oye, mi hermano, el Salmo 119, que es uno de los salmos, yo creo que el salmo más largo, el capítulo más largo de la Escritura, ensalza la ley de Dios de una manera sorprendente, que uno queda anonadado leyendo de este salmo sus 176 versículos.
donde David dice, tu ley es perfecta, ayúdame a andar en tus mandamientos, ayúdame en vivir en santa justicia, porque tus mandamientos yo he escogido. Entonces noten la diferencia, una perfecta, la otra para nada perfeccionó. Más bien ellos se confundieron y pensaban que haciéndose poco de fiestas y sacrificios iban a agradar al Señor. El Señor dijo, al contrario, vivan conforme a mi santa ley. Y le pregunto a mi gente, porque yo estoy terminando, estoy entrando a la recta final del tema. Ya estoy casi listo. ¿Hasta aquí cómo vamos? Les pregunto a ustedes que son mis testigos. ¿Hay diferencias entre una ley y la otra? ¿O son iguales? Como muchos dicen, no hay diferencias, son iguales. Cristo las abolió y ya. Me he hecho explicar durante el tema, he dado suficiente evidencia de que una ley y la otra son distintas. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero terminar con la característica que me parece una de las más hermosas. Y hermano, yo aquí pudiese pasar toda la tarde dando diferencias. Pero ustedes saben que el tiempo vale oro. Suena el redoble. Gracias por estar en sintonía y gracias por compartir el tema. Suena el redoble. Y por supuesto quiero terminar con la característica con la cual nosotros iniciamos el tema. ¿Cuál fue abolida? ¿La de Dios o la de Moisés? ¿Los 10 mandamientos o la de las ordenanzas y ceremonias? ¿La que podía y puede perfeccionar el carácter o la que no perfeccionó nada? Era una sombra. ¿La que apunta al pecado y al carácter de Dios o la que apuntaba a la solución que es Cristo? Amén. ¿Cuál fue abolida y cuál es perpetua? Bueno, de antemano la Escritura no se calla, y ustedes lo saben. En el Salmo 111, 7 y 8, la Biblia dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Y no olviden que Dios escribió su ley con su dedo. Fieles son todos sus mandamientos. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí está hablando de la ley de Dios, porque está hablando de su mano. Recuerde que Dios escribió su ley en tablas de piedra con su dedo. Y las obras de sus manos son verdad y juicio. Características propias de la ley de Dios, porque Dios es verdad y Dios es justo. Alabado sea Dios. Fieles son todos sus mandamientos. Bendito sea su nombre. Verso 8. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Todas las características que hemos presentado en la tarde de hoy, representado en este pasaje, valga la redundancia. Hechos en verdad, los mandamientos de Dios representan la verdad, representan su carácter. Son rectos que pueden llevar a la persona a la perfección del alma con la ayuda del Espíritu Santo. Y son eternos, perpetuos. ¿Sabe por qué, hermano? La única manera de cambiar la ley o de abolirla es matando a Dios. ¿Cómo, hermano Oliver? Como usted acaba de escuchar. La única manera de cambiar la ley o abolirla es matando a Dios. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, representan su santo carácter. Por eso Lucifer lo quiso asesinar. De hecho, al hacer eso en la cruz, Lucifer intentó justamente eliminar la ley, matando al Mesías, y sin darse cuenta, lo que hizo fue permitir que Cristo viniera a salvar a la raza humana y se entregara por nosotros. La ley de Dios es eterna. Yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas. Yo no le he venido a abrogar, dice Cristo. Le he venido a cumplir. Ahora bien, ¿y la otra ley? La que estaba en el libro al lado del arca,
escrita por Moisés, de ordenanzas, de ceremonias? ¿Será que tenía un tiempo de caducidad? Claro que sí, mis hermanos. Se los leí en el pasaje inicial, Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y noten que aquí hay se lo marqué en amarillo, aquí hay un término de caducidad. Hasta que viniese la simiente. Por eso Cristo dijo, era necesario. Noten que habló en pasado. Usó términos y un lenguaje clarito. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Era necesario. Se los voy a poner en pantalla para que usted pueda ver ese texto en su contexto, cómo está en una conjugación verbal pasada. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era, verbo pasado, necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Clarito, clarito se lo dice. Entonces, por esa razón, como era necesario, Gálatas dice, hasta que viniese la simiente, porque esa ley ceremonial apuntaría como una sombra a la solución del pecado de que era Cristo. Pero una vez que Cristo aparecía, quien era el que reflejaba la sombra, una vez que Cristo aparecía y cumplía con lo exigido por Dios, entonces esa ley caducaría. Ya no hay que matar corderos, ya no tengo que celebrar la Pascua, ya no tengo que celebrar las primicias, ya no tengo que ir cargando el cordero al santuario, porque Cristo es mi Pascua, dice Pablo. Bendito sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos sin fin. Entonces pregunto, ¿cuál de las dos leyes fue anulada? ¿Cuál de las dos leyes cesó? ¿La que estaba dentro del arca, escrita con el dedo de Dios, proclamada en el Sinaí, escrita en letras de piedra, con letras de fuego, donde no hubo intermediario, que es eterna, que es perfecta, que es buena, que es santa, que muestra el pecado, que muestra el carácter de Dios? Esa jamás, jamás, nunca, porque habría que matar a Dios. O fue abolida la que está acá, que mostraba la solución del pecado, que fue escrita por Moisés en un libro, que habla de ordenanzas y ceremonias, que era una sombra de la obra de Cristo, era nuestro ayo, nuestro tutor, para nosotros poder entonces entender la obra que Cristo venía a hacer, que de antemano se cumplió en Cristo mismo, lo revela en Lucas 24:44. Claro que sí, cumplido, lo dicho, cesó. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces podemos concluir respondiendo, definitivamente la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor por el tema de hoy. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque es clara como el agua cristalina del río que sale de tu trono, del río de la vida. Estamos más claros que nunca de cuál es la función de cada una de tus leyes, de las características de cada una. Pero sobre todo en esta tarde queremos tu espíritu, para que tu espíritu que escribió tu santa ley, los 10 mandamientos, con letras de fuego en tablas de piedra, pueda escribirlo ahora, el Espíritu Santo, escribir esas palabras en nuestros corazones y nosotros poder vivir conforme a tu voluntad, perfeccionar nuestro carácter, no por nuestra fuerza, sino por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por permitirnos presentar el tema.
En el nombre sagrado y santo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos, por habernos acompañado. Qué alegría poder haber compartido con ustedes. Gracias de antemano por compartir y por hacer que estos temas puedan llegar a muchas más personas. Y bueno, me despido quedando con ustedes citado para el próximo sábado, este sábado, que vamos a tener un tema que va a hablar sobre quién tuvo el valor de querer cambiar la ley de Dios. No se lo vaya a perder. Un feliz día para todos y como siempre digo, que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se le quiere mucho y de gratis. Un abrazo grande para todos. ¿Sabías que la Biblia habla de 2 leyes? Está la ley de Dios, los 10 mandamientos que representan su santo carácter. Y la ley ceremonial, o también llamada Ley de Moisés, que involucraba ritos y ceremonias. La pregunta clave es: ¿cuál de las dos fue abolida al morir Jesús? Fundamentos presenta: ¿cuál ley fue abolida? ¿La de Dios o la de Moisés? En línea con Oliver Coronado. Este jueves 7 de marzo de 2024, a las 16 horas de Venezuela.